buenos días, amados hermanos. Qué gusto, qué bendición poder saludarles con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este día, primer domingo del mes de septiembre. Un día especial hoy porque, bueno, todos los días son de bendición y especiales para nosotros los hijos de Dios, pero hoy nosotros tendremos también la bendición de poder celebrar la Santa Cena como primer domingo del mes, pues como iglesia así lo hacemos y es una bendición, ¿verdad, amados? Así que, hermanos queridos, bueno, les invito en esta mañana a disponernos de mente y corazón para recibir la palabra del Señor con ese espíritu de agradecimiento, ese espíritu de gratitud y adoración a nuestro Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 14 y el versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14 y el versículo 14. Vamos a dar lectura con mucha reverencia, con mucha solemnidad, como siempre ha sido característico en nosotros, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Leemos, mis hermanos, todos juntos a la voz de tres. ¿Sí? 1, 2, 3. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Quiero pedirles que pongan muchísima atención, hermanos queridos y nuestros amigos que nos están siguiendo por los diferentes canales. Vamos a tratar de entender lo que el Señor nos dice en este versículo. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Dios, por la bendición que es para nosotros, tus hijos, estar en tu presencia, Señor. No hay nada como ello, Padre Santo. Es allí cuando entendemos el gozo, la alegría que experimentaba tu siervo, el rey David. Me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Señor mi Dios, ¿qué otro lugar puede ser tan grande como este? ¿Qué otro lugar puede traer bendición para nosotros, tus hijos, como estar en el templo, en tu presencia, Señor, alimentándonos de tu santa palabra, sintiendo el moverse de tu Santo Espíritu en nosotros? Yo te doy gracias, Padre, por la palabra que fue compartida, porque ella es alimento para nuestro espíritu, Señor. Yo sé que a través de ello nos fortalecerás, nos hablarás, Señor, nos guiarás en este mundo de conflicto, Señor amado, dentro de todas las vicisitudes que se presentan. Padre Todopoderoso, dejamos este tiempo en tus manos y te rogamos que traigas bendición y edificación a nuestras vidas, a tu pueblo, Señor, que está con ese anhelo, Padre, de escucharte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te decimos amén. Bueno, como les pedí, hermanos, que pongan atención, dice la palabra, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Quién es un desterrado sino aquel que, por una orden judicial, es desechado o apartado, enviado de un lugar a otro, para que no se lo vuelva a ver? Y bueno, pensando en todo eso, Dios puso en mi corazón el tema para esta mañana es el desterrado vuelve a casa. Y a modo de introducción, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que Absalón, el hijo de David, estaba desterrado. Es a él lo que se refiere la palabra del Señor. Y pienso que eso tuvo origen cuando nosotros podemos dar lectura y que de hecho voy a darlo, hermanos, así una partecita para poder entender o que haya mayor entendimiento para ustedes, que todo tuvo origen allá
en la segunda de Samuel capítulo 13 del 1 al 18, cuando ciertamente Amón, hijo de David, abusó de su hermana Tamar, una media hermana, ¿verdad?, dentro de los hijos de David. Y cuando digo que abusó, es decir, que en cierta manera la violó. Aparentemente la Biblia dice que Amón estaba locamente enamorado, muy apasionado por Tamar, pero no sabía qué hacer, por tanto que ella era virgen. Y bueno, se valió de uno de sus amigos que realmente con mucha astucia le aconsejó que se hiciera el enfermo y pidiera que su hermana fuera a servirle, y una vez que ellos estén solos, ¿no es cierto?, él pueda cumplir con su propósito. Así lo hizo y ciertamente cometió ese gran pecado. Y digo, hermanos queridos, ese gran pecado, porque la violación estaba estrictamente prohibida por Dios. Así nos muestra el libro de Levítico en el capítulo 22, el 28 y 29. Pido que tomen nota, que ustedes den lectura con mucha paciencia, con mucho detenimiento, para que puedan ir viendo todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Y hago también mención a eso, hermanos, porque aquí nos hace pensar algo. Cuando nosotros damos lectura en el capítulo 13 y el versículo 1 dice, miren, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y avanzando un poquito para que tengan entendimiento y en honor al tiempo, dice en el 15, luego la aborreció Amón con tan grave aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con lo que le había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este que arrojarme que el que me has hecho. Mas él no quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, trajes que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Bueno, hermanos queridos, yo quiero permitirme aquí hacer un pequeño comentario, y es que aparentemente en Amón había amor, pero después de analizar la actitud, como ustedes acabaron de escuchar, nos hace ver o nos hace al menos pensar, y con derecho creo que a la duda, es preguntarnos, ¿había amor? Porque, hermanos, yo creo que el amor y la lujuria son muy diferentes. Y después de que Amón violó a su media hermana, su amor se volvió odio. Es lo que nos hace ver, porque después de que cumplió su cometido o obtuvo su cometido, él la desechó, le dijo que se fuera de allí, ella sin querer irse y tratando de hacerle entender que el mal que iba a cometer era mayor todavía que el haberle violado. Él no quiso ir y al contrario llamó a su criado y lo mandó. Entonces, si bien él decía estar enamorado, realmente estaba, pienso yo, con mucho respeto al criterio de todos ustedes, estaba sujeto a la lujuria. El amor, ¿por qué digo eso, hermanos? Porque el amor es paciente, la lujuria requiere una satisfacción sexual inmediata. ¿Sí? El amor es benigno, la lujuria es cruel. Es lo que estaba aconteciendo. El amor, dice la Biblia, la palabra de Dios, que no busca lo suyo, la lujuria sí, porque aquí nos hace entender que lo único que él quería es satisfacer su apetito, su deseo, que pienso que no era amor, solamente quería poseer. Así que, hermanos, yo les recomiendo y pido que podamos leer 1 Corintios 13, donde nos hace ver qué es el verdadero amor. Y aquí, pues, ¿qué puedo decir, hermanos? Sino que la lujuria puede parecer amor al principio, pero
cuando se expresa físicamente, produce amargura y odio hacia la otra persona. Si usted no puede esperar lo que siente, no es verdadero amor. Y bien, entonces vamos a continuar. ¿Y qué es lo que aconteció después de todo esto? Que 2 años después, Absalón, el otro hermano de Amón, mata a Amón por la situación que había acontecido. Así nos dice la palabra en el capítulo 13 de 2 de Samuel, desde el versículo 21 hasta el 39. ¿Sí? Desde el versículo 21 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores a Baal-Azor, que están junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Como ven, ahí podemos continuar con la lectura, pero aquí nosotros podemos comprobar lo que había acontecido. Y bueno, habían pasado 3 años del destierro para Absalón, porque él tuvo que salir huyendo para evitar todo lo que podía venirse después. Y pienso que, claro, David se enfureció, lamentó, se entristeció, y bueno, él sabía todo lo que tenía que hacer, pero había, como dice, pasado 3 años y David anhelaba en secreto la reconciliación con Absalón. Y aquí vemos nosotros ya en el capítulo 14, en el versículo 1 al 13, mis amados hermanos que puedan dar lectura, que Joab procura el regreso de Absalón, y él llega con mucha audacia, con mucha astucia hacia una mujer astuta, sí, una mujer astuta de Tecoa, para que le ayudara. Esta mujer buscó audiencia con el rey y le contó la historia inventada, porque David no cayó y le confrontó y le dijo: dime si tal vez Joab puso estas palabras en tu boca. Y ella le tuvo que admitir diciéndole que así era. Y vemos que aquí que uno de los hijos había matado a otro hijo. Ella quería perdonar y restaurar al culpable, aparentemente en la historia que se inventaba. Y David simpatizaba con su situación y se ofrece a ayudarla. Pero ella entonces le hace ver a David que él necesitaba perdonar. Bien, eso a modo de introducción, mis amados hermanos, pero aquí nosotros ya vamos netamente al texto que fue dado lectura. Y claro, nosotros vemos las palabras sabias de una mujer, ¿sí? Y hay un comentario de un famoso hermano cristiano, Philipson, y dice: esta es una de las más nobles y profundas declaraciones de las Escrituras, ¿sí? Miren, hermanos queridos, yo quiero volver a dar lectura, porque de cierto morimos, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo morimos? A causa del pecado, ¿verdad? Ya vamos a ir desarrollando la palabra del Señor. Y dice: y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Mire bien cuál sería nuestra condición. Somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida,
sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado, es decir, al que se apartó por causa del pecado y que de pronto no merecería que se le vuelva a ver. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, sabemos que proveyó un medio para salvarnos, un medio para redimirnos, un medio para que volvamos a acercarnos y estemos junto a Él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos ya aplicando este versículo, el versículo de Romanos capítulo 6, el versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí nosotros vamos confirmando, vamos comprobando la grandeza, el amor y la misericordia de Dios para con los pecadores. Y que eso éramos todos nosotros, ¿verdad? Y mire también, Hebreos 9:27 nos dice, porque de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que mire hermanos queridos, la Biblia nos dice que somos como aguas derramadas por tierra. Y pienso yo que todos y cada uno de nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, sufrimos los efectos del pecado, ¿sí? Y hay una referencia a los desterrados del Edén, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos los desterrados de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia a lo que aconteció en el jardín del Edén con Adán y Eva, que pecaron y a través del pecado eso pasó a todos los hombres. Y por el pecado dice la muerte, mire bien, ¿sí? Por un hombre entró en los hombres el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, hermanos queridos, aquí, ¿qué puedo decirles yo? Que no se necesita ningún pecado más para estar desterrados para siempre. Así nos muestra Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no vino Jesús para condenar al mundo, sino que para que todo el mundo, en la medida que creyeran en Él, tuviesen fe, confirmando, aseverando, declarando que es el Hijo de Dios, y nosotros aceptándole de todo corazón como nuestro único Señor y Salvador, dice entonces que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Miren, hermanos, aquí nosotros podemos ver que Dios provee los medios para que sus desterrados regresen a casa. Y aquí nosotros podemos ver, ¿qué, hermanos? Que Dios no hace acepción de personas. Así nos manifiesta Pedro, cuando él tuvo una visión estando en una terraza, que él veía que descendían cuadrúpedos, animales, y él le dice, coge Pedro, mata y come. Y él decía, ¿cómo, Señor? Yo nunca he comido cosa inmunda. Pero él hace una declaración luego entendiendo todo lo que el Señor le estaba mostrando, ¿sí? Y ahí nos hace ver en la palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el versículo 34, vamos a ver cómo nos dice allí. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Dios proveía el medio de salvación, el medio para que todos aquellos que estábamos alejados por causa del pecado y por medio del pecado la muerte, para que nosotros volvamos a ser parte de Él, bendito sea el Señor. Que volvamos a acercarnos a tener una comunión, a estar cercanos, gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos, a través de estos versículos, que la salvación está
disponible para todos. Así nos manifiesta también el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, el capítulo 10 y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Imagínense qué bendición, hermanos. Todo aquel, todo, no importa que sea judío, sea griego, sea gentil, sea cholo, sea indio, sea blanco, sea hermano mestizo, sea negro, no importa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Hermanos, me da ese deseo de victoriar, de dar gloria a Dios, de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, ahí vemos nosotros que Dios ha provisto la manera en que sus desterrados puedan volver. Pues James Gray, él dice algo maravilloso, y pienso yo que debemos hacer eco de ello en nuestros corazones. Él nos dice ahora, y a través incluso del Espíritu Santo del Señor, no permita que estas bellas palabras del versículo 14 se le escapen. No, hermanos, porque Dios nos quiere no alejados, no nos quiere ya desterrados, sino junto a Él, en una íntima comunión. Bendito sea el Señor, a los pies de Cristo, como hemos venido predicando en estos días. Marta, María y el Maestro, ¿se acuerda de aquella enseñanza, de aquella prédica? Cuando el Señor allí hablaba y Marta fue preocupada, afanada para servirles, pero María estaba a sus pies. Y cuando Marta fue a reclamar y le dice: Maestro, ¿no te da cuidado de mí? Dile pues a mi hermana que venga y me ayude. El Señor le contesta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con los muchos quehaceres, ¿verdad? Hay muchas ocupaciones, hay muchas preocupaciones que a veces nos alejan del Señor y de estar en el mejor lugar. Porque el Señor, hablando de María, le dice: mas ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y es eso lo que quiere el Señor, que todos aquellos que estábamos lejanos, todos aquellos que estábamos apartados, todos aquellos que habíamos sido desterrados, ahora a través de Jesucristo, por la gracia bendita y la obra redentora de Él en la cruz, nosotros volvamos a estar junto a Él, a sus pies. Bendito sea el Señor. El mejor lugar para ti, mi amigo, mi amiga, el mejor lugar para ti, mi hermano, mi hermana, el mejor lugar para ti, iglesia querida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí indican claramente que el amor de Dios por nosotros en Jesucristo es el medio provisto por Dios para que no seamos desterrados de su presencia. Nunca más. Al contrario, hermanos queridos, que nos tomemos de la mano del Señor y estemos con Él. Incluso Lucas 19:10 nos dice, hermanos, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los que estábamos perdidos? Los que por medio del pecado habíamos sido desterrados, no habíamos sido alejados de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz es el medio de nuestra salvación. Mire, no es cualquier cosa. Usted tiene que analizar, usted tiene que meditar que la muerte de Cristo en la cruz no era un simple hecho, no era una simple condenación, no, sino que es el medio de salvación que Dios proveyó para que nosotros podamos estar salvos y junto al Señor. Gloria a Dios. Sabe, hermanos queridos, Cristo murió, como dice la Biblia, el justo por los injustos. Mire, en 1 de Pedro 3:18 dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos, mire bien esta partecita, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Algo que aquí me emociona y me lleva
a querer dar gozo, a saltar de gozo, de alegría. Es lo que está escrito allí, ¿sí? Para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Así que mire un punto más importante aquí. El desterrado regresó a casa para una comunión completa. Donde, hermanos queridos, en el versículo 14 que dimos lectura, hace mención de todo eso, ¿sí? Y vemos nosotros que el rey David prestó atención a las palabras de aquella mujer, ¿sí? Y se dio cuenta de que Joab había arreglado las cosas. Mire, en el versículo 19 nos dice algo allí. Voy a dar lectura. Y el rey dijo: ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: Vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. ¿Qué quiere decir? Que le ordenó a Joab que hiciera volver a Absalón. Así nos muestra el versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Cuando nosotros vemos en el versículo 23, dice: y se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Vemos que ella fue llevado de vuelta, fue traído de vuelta hacia Jerusalén. Gloria a Dios por ello. Fue llevado, según nosotros podemos entender y ver en el versículo 24, a su propia casa. Pero ¿qué aconteció aquello? Dice: y no vio el rostro de David. Ahí vemos nosotros que realmente, hermanos, fue llevado a su propia casa, pero no vio el rostro de David, su padre, durante 2 años. La razón, bueno, ahí podemos imaginarnos y argumentar algunas cosas, como disimular, medio tapar de por qué David no sancionó, no ejecutó o no condenó, ¿no es cierto? No le juzgó después de toda la falta que había cometido, que trataban de llevar de la manera más sutil, pero yo creo que ¿quién no se enteró de la muerte de Amón, verdad? ¿Cómo o por qué no se enteraron de la violación de Amón hacia Tamar? En fin, pero ¿qué quiero yo resaltar aquí? Que después de todo lo que acontecía y de lo que era merecedor Amón, podemos ver la gracia de David hacia su hijo. Y quiero decir que la gracia de nuestro Dios es muy superior a la gracia de David. Entiende, hermanos queridos, porque si David tuvo gracia o demostró gracia o derramó gracia para con Amón, mucho mayor es la gracia de Dios a la de David. Y esa gracia fue la que nos alcanzó, pues esa gracia es la que nos salvó. Por medio de esa gracia es la que nosotros somos redimidos, es la que somos lavados, somos aceptos y somos cercanos ahora a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted puede alabar y glorificar a nuestro Dios. Por esa gracia bendita es que nosotros entramos en una comunión, en una perfecta comunión con Él desde el momento de nuestra salvación. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta lo que es esto, hermanos? Nosotros merecíamos de estar allí hundiéndonos cada vez más en el lodo cenagoso, ahí en el pecado, hermanos queridos, perdidos, sin esperanza ninguna. Pero bendito sea Dios, que por su amor y gracia nosotros ahora somos salvos a través de Jesucristo. Él proveyó ese medio, como les dije hace un momento. Él proveyó que a través de la muerte de este justo por los injustos, nosotros podamos volver a estar con el Señor. Así que, ¿qué quiero decirle, mi hermano, mi hermana? ¿Qué quiero decirte a ti, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando? No esperes para ser salvo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación.
Así nos manifiesta la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 1 y 2. Permítame darle lectura, por favor. Dice, así pues, todos nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de la que estamos hablando, de la que nos hizo volver, de lo que estábamos desterrados, alejados, para que ahora estemos cerca y en una comunión perfecta con nuestro Dios. Dice, para que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Bendito sea el Señor. Quizá, no sé, algún momento usted clamó, algún momento usted pidió a Dios el perdón de sus pecados. ¿Ah? ¿Usted le amó? No, porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Y en el día preciso, en el día apropiado, es en el tiempo de Dios que Él nos habló, Él nos socorrió, Él nos redimió, Él nos salvó. Bendito sea el Señor. Y bueno, hermanos queridos, concluyendo, aquí nosotros, como regresó Absalón, nosotros también regresamos a casa para quedarnos allí. Al recibir a Cristo por la fe, mis amados hermanos, llegamos a ser parte de la familia de Dios. Permítame citarle lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 11 y 12. Dice, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo judío, ¿verdad? Allá en Israel. Dice, más a los que le recibieron, gloria a Dios, el versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que nosotros también, la Biblia antes nos hacía ver que solamente Cristo era para los judíos, pero como fue rechazado por ellos, se extiende la gracia a griegos, a todo el mundo, hermanos queridos, al pueblo gentil. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Ahora somos parte de la familia de Dios, de ese Israel espiritual. Bendito sea el Señor. Alabo y glorifico el nombre del Señor por eso. Ahora, mediante esta situación, hermanos queridos, nosotros tenemos vida eterna. Mire lo que dice Juan en el capítulo 5 y el versículo 24. De cierto os digo, hablando el Señor Jesucristo mismo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, cree en el Padre, cree en Dios, tiene vida eterna, bendito sea el Señor, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, ¿es o no es una gran bendición? ¿Es o no es palabra que está llegando a tu vida, mi hermano, mi hermana? Es palabra para ti, mi amigo, mi amiga, que te has resistido a abrirle el corazón al Señor, a aceptarle como el único y suficiente Salvador de tu vida. Recuerda, Él murió por ti, murió por mí, y a través de esa muerte y el derramamiento de su sangre, nos hace que regresemos ante el Señor para estar, como dije, en una perfecta comunión. Entonces yo quiero decirte finalmente, ¿será que eres capaz de responder al llamamiento de Dios y regresar al hogar ahora mismo? Hermano querido, la decisión es tuya. La decisión es tuya. La Biblia, la palabra del Señor también nos exhorta, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sé sensible a la voz del Espíritu. Sé sensible a Dios. Sé sensible a su amor y a su gracia. Y acércate a Él. Él quiere, Él te anhela, Él te desea como un hijo tuyo. Mi amado hermano, mi hermana y mis amigos que nos están escuchando, que el Señor les bendiga poderosamente, y espero en el Señor que esta palabra sea de bendición para todos. Amén. Y bien, mis amados hermanos, yendo a la segunda parte de esta prédica, vamos al primer libro, a la primera de Corintios, al capítulo 11 y el versículo 23.
La Biblia nos exhorta a que lo que hagamos en cuanto a la cena del Señor, lo hagamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Pues ahora acabamos de hablar de que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, haciéndonos alejados, desterrados de nuestra patria celestial, pues Él proveyó ese medio de salvación. ¿Cuál era? La muerte del Señor en la cruz. Y lo que vamos a hacer no tiene otra cosa sino que recordar precisamente en todos nosotros del pueblo cristiano que algo que no podemos olvidar es la muerte del Señor en la cruz y el derramamiento de su sangre para acercarnos, para limpiarnos y para que estemos en una íntima comunión con el Señor. Pues ahora somos invitados a su mesa y yo quiero ciertamente invitarles a que ustedes, mis amigos, amigas y hermanos que están en casa, que todavía aún no se han acercado a la casa del Señor, tomen ahí su pancito que represente el cuerpo partido, molido por nuestros pecados, ¿sí? Allí el justo muriendo por nosotros los injustos, y la copita de vino que representa su sangre preciosa, sangre que nos redimió, que nos limpió, que nos compró, ¿no es cierto?, para estar con nuestro Dios, en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero invitarle a mi hermano Fernandito para que sea partícipe del cuerpo y la sangre del Señor derramada por nosotros, por nuestros pecados. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Gracias por invitarnos, Señor, a este banquete. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a esta mesa. Perdona, Señor, toda debilidad, todo pecado. Límpianos de toda iniquidad. Señor, queremos estar a cuentas con nuestro prójimo. Al estar a cuentas con Él, Señor, estamos a cuentas contigo. Ten misericordia, Dios, si en algún momento contristamos, te ofendimos, te fallamos, Señor. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, bendice estos elementos, el pan y el vino que simboliza tu cuerpo y tu sangre derramados en la cruz, para acercarnos a nosotros que habíamos sido alejados, habíamos sido desterrados, habíamos estado muertos, Señor, sin vida, sin esperanza. Oh bendito Padre, mas a través de ello ahora podemos, Señor, estar contigo. Gracias por todo ello, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, la palabra del Señor está escrito, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, hagámoslo con conciencia, hagámoslo sabiendo que representa el cuerpo que fue literalmente partido, molido, para que a través de ese sacrificio nosotros no estemos más lejanos, sino cercanos. Hermanos queridos, participa del cuerpo del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la sangre del Señor. Aleluya. Bendito y Padre Santo, gracias te doy, Señor, porque esta es una cena de comunión mutua. Bendito Padre, Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor mi Dios, porque tú, Jesucristo, eres la dádiva de Él para todos nosotros. Señor amado,
Gracias porque en una manifestación de un amor incomparable, de un amor único, tú te diste en rescate de nosotros, Señor. Y sí, Señor, ahora entendemos con mayor claridad que nosotros no teníamos esperanza. Nosotros estábamos alejados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas a través de tu muerte, Señor, y el derramamiento de tu sangre, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Así está escrito. Por ello te alabamos, por ello te glorificamos, por ello te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, yo quiero bendecirles, invitarles a que lea, medite cada cita bíblica que fue compartida ahora y en lo que representó todo aquello. Hermanos queridos, no se olvide, los desterrados vuelven a casa. Gloria a Dios por eso. Que Dios les bendiga. Nos vamos a despedir con la bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga poderosamente, y si Dios lo permite, no se olvide, el día miércoles estaremos en un culto de enseñanza. Espero ya en el Señor que podamos hacerlo también presencialmente los próximos días miércoles. Un abrazo, bendiciones, y sepan que les amo mucho en el Señor.